Que buenas noches, amados. Dios les bendice. Vamos a empezar en esta noche. Hemos estado viendo estos últimos miércoles acerca, ¿verdad?, de las disciplinas espirituales y hemos estado abundando en lo que es la vida devocional. Y dijimos que en la vida devocional era necesario, indispensable, el apartar tiempo, ¿se acuerda? O sea, que no se puede tener una vida devocional si no se aparta tiempo para el Señor. Utilizamos el ejemplo de, son 2 hojas nada más, sí. Utilizamos el ejemplo del voto del Nazareato, donde el Señor dice: aquel que hiciera un voto a Jehová se consagra. Entonces dijimos que la consagración o el tiempo para el devocional no es para servir a Dios, o sea, no es para servir al prójimo, para venir a ayudar en la iglesia, para dirigir alabanza, para enseñar a alguien. No es el tiempo devocional para eso. Dijimos que el tiempo devocional es un tiempo donde voy a buscar al Señor en oración, primeramente, ¿verdad? Y en palabra, ¿para qué? Para que mi espíritu, ¿verdad?, el Espíritu de Dios que está en mí, empiece a crecer, empiece a madurar, empiece yo a tener, ¿verdad?, y conocer la voluntad de Dios sobre mi vida todos los días. Lamentablemente no tenemos control sobre lo espiritual si el Señor no está sobre nosotros. Dijimos que la carne no quiere hacer lo que el Espíritu dice. Nunca vamos a tener el deseo en la carne de servir y de buscar a Dios. Es por eso que tenemos que dominar la carne, apartar tiempo y empezar a buscar a Dios en oración. Empezar a buscar a Dios en su palabra todos los días. Es una disciplina, ¿verdad? Es una vida devocional día a día, donde dijimos que es la única manera en que vamos a madurar. Utilizamos, ¿verdad?, 1 Corintios, capítulo 1, verso 9, creo, donde dice que el Señor es fiel y Él nos afirmará para que tengamos comunión, ¿verdad?, con su Hijo. Dice verso 8, Él los mantendrá firmes hasta el final. 1 Corintios capítulo 1, verso 8. Él los mantendrá firmes hasta el final. No dice ustedes se mantendrán firmes. No podemos mantenernos firmes sin Él. Entonces, Él los mantendrá firmes hasta el final, para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces dijimos que el tiempo devocional es exclusivamente para tener comunión con Dios. No es para hacer la obra de Dios, es para buscar a Dios, para entregarme a Él en oración, en humillación, ¿verdad? Donde aunque yo creo que no estoy haciendo nada, en realidad estoy haciendo lo mejor, que es tener comunión con Él. Tiempo para orar, tiempo, ¿verdad? Y dijimos, amados, que siempre cuando empecemos a buscar a Dios en lo que es el tiempo devocional, lo hagamos primeramente con alabanza y acción de gracias, ¿se acuerdan? No empecemos: Padre, aquí estoy deshecho, estoy hecho queso, Señor, mírame, pobre de mí. No empecemos a orar así, hermanos, sino empecemos enfocados ¿en quién? En Él. Bendito eres tú, Rey eterno, Dios poderoso, Padre bueno, Dios celestial, quien es nuestra fortaleza y nuestra fuerza. Empecemos alabando, buscando a Él su presencia. Llega el tiempo en que nos derramamos, ¿verdad? Claro, en que empezamos a decir: Señor, necesito de ti fuerza, necesito de ti sabiduría. Pero el tiempo devocional, hermanos, es un tiempo donde yo busco a Él, lo alabo, lo bendigo, me concentro en Él, ¿verdad? Y entonces también empiezo a escudriñar, empiezo a buscar, empiezo a permitir al Espíritu que me hable por medio, ¿verdad?, de su palabra. Entonces dijimos que eso es lo básico de la vida devocional: la oración y el estar buscando a Dios en la palabra. Dijimos que así lo diseñó Dios porque es una manera sencilla. Él no nos quiere complicar las cosas. No necesitas ir a un templo, a una iglesia, para que ahí tengas comunión con Dios. Lo puedes hacer en tu habitación, lo puedes hacer arriba de tu auto, lo puedes hacer ahí en tu oficina, ¿verdad? Lo puedes hacer ahí en tu cuarto de oración, en tu closet. El chiste es que te concentres en Él y que le permitas un tiempo a Dios diario
de Él, ¿verdad? Poder presentarse contigo, tú con Él, y así poder tener ese tiempo íntimo, así como lo tenemos con las personas que nos gusta pasar tiempo, hablar con ellas, que nos aconsejen, aconsejar, ayudarles, que nos ayuden. Igualmente así es, ¿verdad? La vida devocional con el Señor. Si no la tenemos, entonces, ¿qué estamos haciendo con Dios? Si no llevamos esa vida devocional, entonces realmente ¿de qué se trata nuestra vida? De mí, no de Dios. Si yo no estoy en constante, ¿verdad?, búsqueda de Dios, nada más, ¿verdad?, en las reuniones de la iglesia, pues entonces en realidad la vida que vivo no es una vida en Cristo, es una vida en mí mismo todavía. Y aquí es donde tenemos que tener, ¿verdad?, mucho cuidado. Ahora, esto de llevar una vida devocional personal, hermanos, aquí ya lo vimos personal, ¿verdad? Estos últimos 3 miércoles vimos la vida devocional personal. Ahora, si somos parte de una familia, debemos de llevar una vida devocional familiar. Claro, si somos parte de una iglesia, una comunidad, una vida devocional, ¿verdad? O como iglesia, como cuerpo en Cristo, vamos a ponerle. Una va de la mano de la otra, ¿verdad? Pero la mayoría, muchos nada más tienen esta. Muchos se carece de esto y de esto, ¿sí? Porque es más sencillo, ¿verdad? Pues claro, cuando venimos juntos 1 o 2 veces a la semana, un rato, estar escuchando a alguien que está enseñándonos, o escuchar a alguien que está orando, escuchar a alguien que está cantando, y pues nosotros nada más somos parte de eso, pero no estamos directamente interactuando con el Señor. Pero entonces la vida devocional, hermanos, debe ser primeramente personal, familiar, y luego, ¿verdad?, en el cuerpo de Cristo o en la iglesia. Entonces, los últimos miércoles nos hemos concentrado, ¿verdad?, en la vida devocional personal. ¿Hay duda? ¿Hay preguntas? ¿Hay algunas sugerencias de la vida devocional personal que hemos visto? Los que no tienen las hojitas, díganme de las semanas pasadas para poder dárselas, y ahí está todo lo que vimos, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos estas, ¿las tienen todos? ¿Sí? Ok. El devocional familiar, hermanos. Los devocionales familiares son vitales para mover nuestras vidas espirituales más allá de las paredes de la iglesia. Vuelvo a repetir, esto ya lo tenemos muy bien definido y lo practicamos. Venimos a la iglesia, tenemos un tiempo. Eso ya es hasta costumbre. Qué bueno. Pero no basta, hermanos, no basta hacerlo como iglesia. Necesitamos, ¿verdad?, moverlo más personal, ¿verdad?, más íntimo. Entonces, en realidad, este acto de devoción familiar, hermanos, se activa, ¿verdad?, cada día a través de las reuniones con cada uno de nuestros seres queridos en la casa, dentro de nuestro hogar. Y pues el Señor nos invita a llevarlos a cabo, ¿verdad? Porque volvemos a lo mismo. ¿Qué es la iglesia? La iglesia son familias. ¿Qué son las familias? Son personas. ¿Sí? Entonces, yo también necesito apagar el mío porque luego este grillo chilla y nos fastidia. Ok. ¿Qué son las iglesias? Las iglesias son familias. ¿Qué son las familias? Son personas. Entonces, si cada persona tiene su vida devocional, entonces nos va a ser más sencillo hacerlo familiarmente. Ahora, si cada familia tiene una vida devocional, nos va a hacer ¿qué? Como iglesia, más sencillo, ¿verdad? Ahora volvemos a lo mismo, pero si no lo tenemos como familia o personal, pues entonces nada más haga cuenta que nos estamos aventando, vamos a decirlo así, ¿verdad? 2 comidas a la semana nada más. Poquito aquí, ¿verdad? En lugar de tener cada día el alimento espiritual. No hay que dudar, hermanos, que los devocionales familiares serán un tiempo de que una familia se sienta a leer la Biblia, a meditar en la Biblia, a orar juntos, podemos alabar, ahorita vamos a dar algunos ejemplos. Es un tiempo destinado a edificar, ¿verdad?, a cada uno,
y establecer un sentido de unidad y dirección dentro de las familias. Vuelvo a repetir, hermanos, el tiempo hacia Dios no es un tiempo para que como familia voy a ir a ayudarle a la hermana fulanita porque la hermana ya es viejita y la voy a ir a ayudar. Vamos, familia, a ayudarle. No, ese no es el tiempo devocional en familia. ¿Sí? No hay que confundir. Es un tiempo donde estamos nosotros amando al prójimo. Me estoy concentrando en el amor al prójimo, ¿verdad? Aunque estoy sirviendo a Dios, pero no estoy buscando directamente al Señor, sino amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿verdad? Con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Hay que cumplir los dos. Pero es más sencillo cumplir el segundo, ¿verdad? Físicamente o exteriormente, yendo a predicar, enseñándoles, ayudando a la gente. Es más difícil que cumplir el primero, amar a Dios. Entonces, vuelvo a repetir, el tiempo devocional familiar no es un tiempo para que como familias vengan y pinten la iglesia. Ay, no hicimos una buena obra. No. El tiempo devocional familiar es igual que el tiempo personal, pero ahora lo van a hacer en conjunto, en unidad, con su familia, ¿verdad? Tiempo donde, a ver, vamos a estudiar juntos la palabra, vamos a leer juntos la palabra de Dios. ¿Quién quiere leer primero? ¿Quién quiere leer después? Vamos haciendo pausas, ¿verdad? Vamos entendiendo. Podemos cantar juntos. ¿Qué canto quieres tú? ¿Cuál te gusta, hijo, cantar? Ok, vamos a cantar juntos a Dios ese canto. Y luego, ok, vamos a orar juntos. Ese es el tiempo devocional familiar, ¿verdad? No es servir a Dios como familia, sino buscar a Dios como familia. Ahora, los devocionales familiares pueden iniciar realmente relaciones más profundas con los hijos y también, hermanos, ampliar las oportunidades para orar con ellos y por ellos. Los niños, los jóvenes necesitan ser enseñados a orar, a pedir, a dar gracias, a interpretar la Biblia. Necesitan tiempo, así como nosotros les animamos mucho, hermanos, y somos muy disciplinados para que vayan a la escuela. Deberíamos ser muy disciplinados y muy insistentes en que tengamos estos tiempos, ¿verdad?, en familia. Porque en realidad lo que les va a bendecir, hermanos, es la palabra de Dios y el Espíritu de Dios sobre ellos. ¿Y qué va a pasar? Vamos a profundizar realmente relaciones con ellos. Mire, siendo sincero así, se ve muy feo como decíamos en México, pero a capa quitada. ¿Cuánto y de qué? ¿Cuánto tiempo y de qué platican con sus hijos diariamente? No cuando los recogen en la escuela, ¿verdad? ¿Y cómo te fue? Bien. Ah, sí, ok. Ya cuando llegan a casa y se quitan los zapatos, ¿verdad? Y están ahí, ¿cuánto tiempo y qué es lo que se conversa con los hijos? O entre marido y mujer también. El tiempo con los hijos, ellos llegan a una edad que aunque tú quieras hablar, no quieren hablar. Ay, déjame. ¿Qué tal? Es como si yo pusiera una barrera. ¿Se acuerda cuando fue joven? Y yo también, hermano. Pero yo no ponía ninguna barrera. Yo sí. Pero no todos somos iguales. Ahí el punto. Y ahí por qué debemos aprender, ¿verdad? A tener ese devocional familiar. Ahorita vamos a ver, hermanos, no se va a dar en automático, no se va a dar fácilmente, precisamente porque no tenemos esa disciplina. Vamos a batallar. Se va a batallar como todo. ¿Por qué? Porque todos tenemos por costumbre ya el entretenernos, el llegar y quiero dormir, quiero descansar, quiero ver la televisión, quiero bañarme o quiero, ¿verdad?, hacer ejercicio, bla, bla, bla. Entonces, cada quien tiene su ocupación y pues sí, no se le ha dado, ¿verdad? No se ha hecho una disciplina. Va a ser difícil, pero no porque sea difícil quiere decir que no se pueda. En realidad, Es más fácil en los tiempos actuales lo que estás diciendo, porque en los tiempos de antes, como en mis tiempos, que yo era una niña chiquita, lo que sea, que ya son hace muchos años, eran diferentes los papás, no eran como los de ahorita, y luego fueron cambiando con los años, pero inclusive había muchos temas tabú con los papás, ¿me entiendes? claro, claro. Ahorita qué padre, porque están muy abiertos todos los papás. Ahora, el problema hoy, hermanos, y volvemos a repetir lo que le dije la vez pasada, es que decimos que no tenemos tiempo. Vivimos tan ocupados, tan ajetreados, con tantos compromisos, ¿verdad?, que el poco tiempo que tenemos para
nosotros lo queremos usar no para todos, sino para mí. Pero aquí es donde entra otra vez los principios bíblicos de seguir al Señor Jesús. Primer principio bíblico, hermanos, ya se los he dicho 1,239,235 veces. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Primer principio bíblico de seguir a Jesús. El que quiera se tiene que negar. Qué difícil es negar a nosotros mismos. Muy difícil. Negar mi deseo de descansar, mi deseo de ver una película, mi deseo de hacer ejercicio, mi deseo de irme a caminar y batallar, ¿verdad? Empezar a batallar. Hijos, vengan, vamos a sentarnos. ¿Por qué? Digo, yo con mi papá, siendo mi papá, yo decía, no, papá, es que ya vamos a la iglesia, vengan a sentarnos. O sea, es difícil, hermanos. No es fácil. Pero volvemos a lo mismo. Tenemos que empezar. Tenemos que empezar y Dios va a traer frutos sobre nuestro esfuerzo, ¿sí? Dios va a traer frutos sobre nuestro esfuerzo. Entonces, le preguntaba yo ¿qué tanto hablamos con nuestros hijos o como parejas? ¿Cuánto tiempo y de qué? Y yo le aseguro que es muy poco acerca de Cristo. Es poco. Casi siempre hablamos de amigos, de familias, de hermanos, situaciones que están pasando en la familia, situaciones que están pasando entre amistades, situaciones que están pasando en el mundo, en el país, noticias, en la escuela, pero muy poco hablamos de Cristo, muy poco nos enfocamos como familias cuando estamos sentados en el Señor. Entonces, en realidad, hermanos, en cada devocional, tú y tu familia deben de generar o van a generar, ¿verdad? Cuando estén ya juntos, crecimiento y una herencia espiritual en el corazón de cada uno. Es bonito, hermanos, cuando empezamos ya a escuchar de cada uno de nuestros hijos o esposo o esposa, miembros de la familia, cuando empiezan a abrirse en el Señor, ¿verdad? Y empezamos a ver que el Señor también los usa y podemos recibir de ellos una enseñanza. Dices, oye, yo tan chiquillo y yo pensaba que este niño no ponía atención. O no sabía nada, ¿verdad? O lo escuchamos orar de una manera y dices tú, oye, qué bonito era mi hijo o mi hija. Yo no sabía. Y cuando empezamos, ¿verdad? A ver lo que les preocupa, hermanos, cuando ellos nos escuchan, empiezan a ser enseñados y se empieza a generar un crecimiento que no se da de ninguna otra manera. Muchas familias acostumbramos, vamos a una película juntos, ok, se sientan todos a ver la película, pero pasan tiempo juntos, pero no hay crecimiento en el espíritu. ¿Sí? Estoy diciendo que está mal, estoy diciendo nada más, hay que reflexionar, en realidad, ¿cuánto tiempo pasamos devocionalmente con nuestra familia? Entonces, primer pregunta, ¿por qué hacer un devocional familiar? ¿Dónde en la Biblia dice eso? ¿Verdad? Porque todo lo que hagamos tenemos que verlo impreso en las escrituras. O sea, no debemos enseñarnos nada, hermanos, que yo diga, yo creo que deberíamos. Ese deberíamos no debe existir, hermanos. Debe decir, ¿escrito qué? Escrito está, para que sea una enseñanza que viene por parte de Dios. Porque si ya tengo una vida devocional personal, ¿por qué debo tener una vida devocional familiar? ¿Que no basta yo mismo? No, porque eso es egoísmo. Es egoísta. Nada más yo. Tengo que, ¿verdad? Entender lo que el Señor realmente quiere. Entonces, ¿por qué hacer un devocional familiar? Y en primer lugar, ¿verdad? Vamos a recordar la importancia de este devocional familiar. Proverbios capítulo 22, ahí lo tiene, ¿verdad? Es el punto número 1. Proverbios capítulo 22, 6, vamos a leerlo juntos. Dice así, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Primer lugar, amados, Dios manda que instruyamos a nuestros hijos en su camino. No que la hermana que da la escuela dominical o la clase de los niños en la iglesia instruya a mi hijo o a mi hija. No, es tú instruye a tus hijos en su camino. Eres tú. Nosotros como cuerpo en Cristo somos un apoyo, somos una ayuda unos hacia otros, ayuda.
pero no es responsabilidad del maestro o de la maestra que enseña a tus hijos en la iglesia el instruirlos. Los instruyes tú, tus nietos, los instruyes tú. Tenemos que entender que es nuestra responsabilidad, no nada más yo crecer solo en Cristo, sino crecer y ayudar a crecer a los demás. Madurar yo y ser una ayuda para que otros maduren con mayor razón dentro de la familia, dentro del hogar. Tenemos que ser, ¿verdad? Esa herramienta que Dios usa para dirigir o para instruir, ¿verdad? A los hijos. Ahora, Dios nos dice que debemos enseñarles sus mandamientos. Debemos dirigirlos e instruirlos en su camino y enseñarles mandamientos. Léalo conmigo, Deuteronomio 6. Dice, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de los mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalos a tus manos, llévalos sobre la frente como un recordatorio, escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Si esto no te suena a un devocional familiar, ¿a qué te suena? ¿A qué te suena eso? Ahí está muy claro, hermanos, los mandatos. En tus conversaciones, cuando te levantes, cuando te acuestes. O sea, tienes que tener presencia de Cristo en tu hogar por medio de la instrucción, de la guianza sobre tus hijos, sobre tu esposo, sobre tu esposa, ¿verdad? Es muy claro, amados. Ahora, otro punto que podemos agregar, ¿por qué debemos, verdad, tener devocionales familiares? Número 3, Dios desea que criemos en disciplina y amonestación del Señor a los de nuestro hogar. Una cosa es la instrucción, pero otra cosa es la disciplina y la amonestación. Primero se instruye, después, ¿verdad?, se amonesta y después se disciplina. No podemos disciplinar, no es justo disciplinar si antes no hay instrucción. No puedo amonestar si antes no instruí. Entonces, ¿dónde se da la instrucción, hermanos? Instrucción, amonestación y disciplina. Tenemos que entender que, vamos a leer Efesios 6:4. Dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. No te los van a criar conforme el Señor quiere en la escuela. La escuela no es un lugar, amados, de una educación y crianza según el Señor. Yo ya te dije, en la escuela les enseñan todo lo contrario a lo que Dios dice. ¿Ok? ¿No quieres creerlo? Ve a la escuela, mira los libros. Dios no creó el universo, fue la casualidad. Dios no creó nada más un hombre y una mujer. Dios no creó hombre y mujer. La naturaleza nos deja decidir si quiere ser hombre o mujer. Entonces, eso es lo que enseñan en nuestras escuelas. Y tú quieres que tu hijo y tu hija estén instruidos en el Señor. La escuela no es para eso. Te toca a ti, me toca a mí. Claro, vuelvo a repetir, y como iglesia somos un apoyo para que eso sea posible. Pero aquí están muy claros, hermanos, 3 diferentes versos
Dios nos da la responsabilidad de dirigir, de instruir, de amonestar, de disciplinar, hermanos, de criar a nuestra familia. Ahora, no es según tu sabiduría, según tu experiencia, según lo hicieron tus padres contigo con sus costumbres. Es según la palabra de Dios. Entonces, yo personalmente busco la palabra de Dios para ser enseñado, para ser instruido, para ser disciplinado, para ser amonestado por el Señor. Y entonces, conforme yo aprendo, entonces enseño también ¿a quién? A mi familia. Y entonces, si las familias aprendemos, amados, ¿verdad? A la instrucción del Señor, venimos ahora a la iglesia, al cuerpo de Cristo, y por eso, hermanos y hermanas, podemos participar en la enseñanza hacia los jóvenes, hacia los adolescentes, hacia los niños, hacia las mujeres, hacia los hombres. Entonces es una cadena que tenemos que entender que empieza conmigo, no sé, no como pastor, sino hablando personalmente, empieza contigo, empieza conmigo, y luego con mi familia, y luego, ¿verdad?, con nuestro cuerpo en Cristo. Amén. Vamos a dar la vuelta a la hojita. Esa es la razón por qué debemos tener devocionales familiares. Yo creo que si aprendimos algo en la pandemia, hermanos, es que necesitamos aprender a convivir más sanamente como familia en el hogar, sin salir de él, ¿verdad? Ya dicen que la tasa de divorcios se disparó, hermanos, en la pandemia. ¿Por qué? Porque estaban juntos, pero no revueltos, ¿verdad? O sea, no se tenía esa costumbre de pasar mucho tiempo juntos como familia. Entonces, pues nos habla de, y esto es por igual en la iglesia y las personas que no son de la iglesia, ¿verdad? O sea, no es nada más los del mundo. Entonces aquí, esto nos habla cuán deficiente es nuestra vida devocional, personal y familiar. Pero para eso estamos aquí, para reconocer delante de Dios nuestros errores, aprender y ser amonestados y entonces empezar a orar. Amén. ¿Sí? Amados, además de enseñarles el contenido y las aplicaciones de la palabra, el devocional te va a permitir compartir tu corazón con tu pareja y con tus hijos. Ellos podrán ver que tu relación con Dios y la obediencia a su palabra son importantes para ti. El devocional es una forma de impactar positivamente la vida de los integrantes de tu hogar. Dice la palabra que el Señor siempre empieza por su hogar. Dice, el buen juez empieza ¿dónde? Y luego dice un dicho, el que es cristiano en su casa, es cristiano donde sea. Hay otro dicho que dice, farol de la calle, oscuridad de su casa, ¿verdad? Y nos ponemos a pensar en ello, hermanos, y refleja parte de nuestra vida, o sea, tristemente. Pero luego viene aquí, bueno, ok, ya reconoces que estás fallando, ¿verdad? Las disciplinas espirituales, al ejercicio, y tomamos al apóstol Pablo, aconsejando a Timoteo, donde le dice, Timoteo, a la verdad el ejercicio físico es beneficioso, pero es mejor ejercitarse en la piedad. ¿Por qué? Porque tiene promesas para esta vida y para la venidera. Entonces, ejercitarnos, amados, personalmente y como familia va a hacer que crezcamos, que maduremos, que nos apoyemos, que podamos ser mejor usados para el Señor y que realmente podamos vivir una vida, ¿verdad?, agradable a Dios. Ahora, ¿cómo hacer un devocional familiar? Porque siempre hablamos del qué, ¿verdad? Debemos hacer esto, debemos hacer el otro, debemos hacer aquí, debemos acá, debemos ser santos, debemos orar, debemos... Bueno, ¿y cómo lo hago? El cómo es donde también, ¿verdad?, tenemos que enseñarnos. Y aquí hay ejemplos, hermanos. Son ejemplos, ¿verdad? No quiero yo, ¿verdad?, que lo tomen como tiene que ser del 1 al 8 y si no hago ninguno de esos, entonces no vale. No. Nada más son ejemplos que nosotros podemos ver y nos pueden ayudar a poder tener una idea de cómo poder llevar a cabo, ¿verdad?, devocionales en familia.
primero, y vuelvo a repetir, siempre la palabra va a estar presente en un devocional, ¿verdad? Siempre es necesario, no puedes tener un devocional, es como, para los que son cafeceros, es como un desayuno sin café, pues no es desayuno, ¿verdad? O sea, pues sí, o sea, entonces, bueno, un devocional sin Biblia no es un devocional, no es un tiempo, ¿verdad?, donde puedes pasar con Dios sin tener palabra, ¿verdad? Ya sea, aunque no sea escrita, hermanos, en tu mente, ¿verdad? Versos que recitas y que sabes que son de bendición y edificación. Número 1, ¿cómo hacer un devocional familiar? Lee pasajes bíblicos. Esta es la práctica más básica, ¿verdad? Les digo yo, y debe ser habitual en nuestro devocional. O sea, tenemos que hacer un hábito, la lectura de la palabra debe ser un hábito en nuestro devocional. Aunque enseñar la Biblia pudiera intimidar a algunos de nosotros, porque muchos decimos, no, es que yo nunca, pues yo no sé cómo enseñar la Biblia, yo no sé cómo enseñar a mis hijos, yo no sé tanto todavía, no entiendo muchas cosas. Pues yo tampoco, hermanos, no entiendo muchas cosas todavía. Sé, pero me falta mucho. Pero no porque me falte mucho quiere decir que no voy a enseñar lo que yo ya sé. Yo te voy a decir una cosa, yo sé que tú sabes bastantito de la palabra de Dios. ¿O me vas a decir que no? Te falta mucho, ¿verdad que sí? Pero también sabes, ¿verdad que sí? Pues bueno, vas a enseñar lo que ya sabes. Aunque sea ABCD tienes que enseñar. Pero puedes enseñar, que no te intimide decir, no, es que, ¿cómo vas a entrar en mi familia y después qué le voy a enseñar, qué les voy a hablar? Bueno, es que por eso vas a empezar tú mismo a ser enseñado por el Señor. ¿Tú crees que el Señor no tiene la capacidad de enseñarte a ti? Si eres el maestro de maestros, Él sabe perfectamente cómo enseñarnos. Si no te entra por letras, te va a entrar por situaciones en la vida que te van a hacer aprender. Entonces, aquí lo que tienes que entender es que para que yo pueda llevar a cabo esto, tengo que llevar a cabo esto primero. Una cadena, ya dijimos. Entonces, no te intimides. Tienes que estudiar la palabra y compartir la verdad con los tuyos. 3 simples preguntas te pueden ayudar mucho a empezar a instruir a tus hijos o a tu esposo o a los que estén en tu hogar, ¿verdad?, con la palabra. Número 1, ¿qué me enseña este pasaje acerca de Dios? Siempre que leas la palabra, hermanos, lo importante no es Moisés que abrió el mar. Lo importante no es que David fue valiente y mató a Goliat. Lo importante no es que María recibió el favor de Dios y entonces concibió como virgen. Lo importante es saber cómo pudo Moisés abrir el mar. Es que no fue Moisés, fue el Señor. Es que cómo pudo David enfrentar a ese gigante siendo un joven. Pues que no fue David, él mismo dijo, ¿en nombre de quién? De Jehová de los ejércitos vengo. Entonces, aquí una pregunta que te va a ayudar siempre que quieres enseñar un pasaje bíblico, okay, ¿qué me enseña este pasaje acerca de Dios? Y verdad es, Señor, ¿qué quieres tú enseñarme de este pasaje? Y hermanos, meditando, el Espíritu va a empezar a hablarte y a ponerte cosas en tu mente que no son tuyas, que tú vas a decir, oye, yo nunca lo había visto así. Ah, ese es el Espíritu Santo hablándote. No quieras que te hable así, ¿verdad? Que no. El Espíritu Santo está dentro de ti. Él puede controlar tu mente, tu boca, ¿verdad? Él puede controlar tus emociones, tus sentimientos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces, cuando tú estás escudriñando la palabra, estás leyendo, ¿verdad? Y estás queriendo sacar una enseñanza, ¡pum! Una advertencia. No abras la Biblia queriendo encontrar algo que tú piensas, porque entonces el Espíritu no te va a hablar. Ahí va, por ejemplo, si yo digo, no, es que yo pienso que está mal bailar. No, yo voy a encontrar en la Biblia donde está mal bailar. Y aquí, a ver, y entonces yo voy a leer un verso, hermanos, y voy a encontrar un verso donde diga que ¿qué? Yo voy a interpretar que está mal. Pero no vas a la Biblia diciendo, yo sé que está mal y voy a encontrar. No, si no vas a la Biblia y dices, Señor, quiero que tú me digas en tu palabra si esto que estoy pensando está bien o está mal.
No puedes ir a la Biblia, hermanos, buscando tus razonamientos, tú no puedes ir buscando tus pensamientos, porque no funciona así la palabra de Dios. Funciona humillándote, o sea, diciendo, Señor, no te conozco. No te conozco, Señor. Creo que te conozco, pero yo quiero, Señor, que tú me enseñes quién eres. Quiero saber, Señor, quién eres, tu voluntad, tus pensamientos, Señor. Quiero saber tus mandamientos. Enséñame, Señor. Y vas a ver, mi hermano, que te vas a sorprender, vas a decir, es que yo nunca había entendido este pasaje y ahora que estuve estudiando, lo comprendí por primera vez. Pues que dejaste que el Espíritu trabajara en tu vida. Entonces, cuando vayas a la Escritura a leer pasajes, hermanos, ¿qué me enseña este pasaje acerca de Dios? Otra pregunta que puede ayudarte. ¿Qué me enseña este pasaje acerca del ser humano? ¿Qué me enseña de mí? O sea, por ejemplo, ¿quién soy yo? ¿En qué condición estoy? Condición me refiero a una condición mala, muerto en pecados, estoy inmundo, no soy santo, soy ignorante, soy temeroso. Es decir, ¿qué me enseña acerca de Dios? Ahora, ¿qué me enseña acerca, verdad, de la condición humana? Otra pregunta, ¿qué me enseña este pasaje acerca de mi vida ahorita? Hay muchas preguntas, hermanos, que podemos usar para que nos ayude a hacer un ejercicio de sacar, ¿verdad?, provecho de lo que leemos, porque vuelvo a repetir, el devocional no se trata de decir voy a leer mi capítulo diario, mi oración y mi cantito, y ya todos los días lo mismo, como un rito, como un ¿cómo se dice eso? Como un acto, sí, una costumbre. No, en realidad, vuelvo a repetir, amados, tienes que apartar tiempo y tienes que, ¿verdad?, empezar a experimentar en qué forma el Señor obra mejor en tu vida en ese momento el devocional. Vuelvo a repetirte, puedes hacerlo de muchas maneras. A lo mejor tú no razonas bien si no te estás echando un paño, un café leyendo la Biblia, pues échate el paño y el café para que reacciones. A lo mejor estás ahí durmiéndote, si no te bañas primero, pues báñate primero y luego vas y buscas eso. A lo mejor te gusta poner musiquita así de fondo, despacito, y te concentras más para no oír el ruido de afuera, pues hazlo. Pero lo que me refiero es, tienes que experimentar. No nada más, por eso te digo, estos nada más son consejos, no te vayas con que tengo que hacer esto exactamente y estas mismas preguntas que el pastor dice para que funcionen. No, es un ejemplo para que, ¿verdad?, empieces tú a ver cómo poder hacerlo. Ok, primero lee pasajes bíblicos. Te digo, no leas todo un capítulo porque, pues si quieres enseñarle todo un capítulo a tus hijos, te vas a tener que sentar 5 horas, hermanos, ¿verdad? Ahí, o sea, no, realmente lees, vas leyendo y de repente, hermanos, va a haber un verso que te va a hablar algo que en ese momento sientes que el Señor te está hablando. Entonces de ese verso empiezas, ¿verdad?, a buscar, ok, Señor, a ver, ¿por qué le dijiste tú eso a Moisés, Señor? Es que Moisés estaba teniendo temor en ese tiempo, como ahorita yo estoy teniendo temor. Gracias, Señor, por lo que le dijiste. Entonces, yo estoy contigo, Moisés, voy delante de ti, voy atrás, a un lado, no estás solo. Entonces, Señor, eso mismo tú me lo quieres decir a mí. Entonces vas razonando y vas entendiendo, hermanos, ¿verdad? Entonces, leer pasajes bíblicos, no todo un libro, no todo una porción grandotota. Ahora, número 2, lee libros apropiados para la edad de tus hijos. Si tú les quieres hablar de Levíticos o de Deuteronomio, de Números a tus hijos, hermanos, ni tú le vas a entender. ¿Vas a querer hablarles de Apocalipsis a tus hijos? No lo vas a entender. Tienes que ser consciente qué tanta capacidad y conocimiento tienen ellos ahorita. ¿Qué tanta capacidad y conocimiento tienes tú? Entonces hay muchos libros, hermanos, que pueden ser útiles para instruir a nuestros hijos. ¿Cuál les recomiendo? Primera y segunda de Timoteo, hermanos. Son cartas de un padre espiritual a un hijo espiritual. Son puros consejos, son puras amonestaciones, son pura instrucción de Pablo hacia Timoteo.
Eso te puede ayudar mucho a ti primeramente y aplicarlo a tus hijos, ¿verdad? Empieza con libros entendibles, sencillos, hermanos, que puedan empezar a traer, ¿verdad?, bendición en lo práctico, en la vida. Perdón. Siempre recuerda que cualquier recurso que no sea de la Biblia tiene que ser leído con discernimiento. Hay muchos libros, ¿verdad? Hay muchos libros devocionales, ¿verdad?, que te trae ahí un versículo y luego un devocional, ¿verdad?, por día. Enero 1 y pum. No están mal, hermanos, no es pecado, pero ese no debe ser tu comida principal. Ese debe ser nada más como un brownie, ¿verdad? Un brownie, una conchita chiquita, ¿verdad? Un pedacito de cheesecake, no más. Yo tengo varios libros de esos, hermanos, traen muy buenos puntos, pero vuelvo a repetir, Dios quiere enseñarte a ti. No que un hombre te enseñe todo, Él quiere enseñarte a ti, Él tiene la capacidad, Él tiene su espíritu para enseñarte. ¿Sí? Entonces, sí, puedes usar libros, ¿verdad?, de devocionales, pero ten cuidado, ¿verdad? No conviertas tus tiempos devocionales en familia por medio de un libro. Tiene que ser, ¿verdad?, libros que vengan, ¿verdad?, en la palabra. No porque diga ser un libro cristiano o porque lo compró, ¿verdad?, usted una librería cristiana, significa que va a ser completamente confiable. Usted puede agarrar, ¿verdad?, los libros de Joel Osteen y tu mejor vida ahora. Tu mejor vida no va a ser ahora. Esta es la vida donde hay llanto, dolor, tristeza, necesidad, injusticia. Tu mejor vida va a ser ¿dónde? Porque entonces, si no, ¿para qué vamos al cielo? Si podemos vivir aquí perfectamente bien. No porque diga ser un libro cristiano quiere decir que realmente está correctamente interpretado. Otra manera, hermanos, de tener devocional, repasa el sermón dominical. Esto anima a nuestros hijos a prestar atención el domingo y nos permite reforzar las enseñanzas que tienen mayor relevancia en nuestras vidas. También nos permite compartir con Dios, ¿verdad?, que Dios nos está hablando a cada uno. En lo particular, hermanos, yo por eso les digo, mire, ahí está el boletín. En el boletín hay una parte donde usted puede apuntar nada más lo que Dios le esté hablando. No apunte todo lo que yo digo, porque pues, se va a llevar 3 hojas. Pero en verdad Dios nos va hablando, hermanos. Apunte eso y luego puede usarlo, ¿verdad?, con la familia. Oigan, ¿qué piensan? ¿Cómo ven ustedes esta escritura que se está hablando de esto? A ver, dime tú, ¿qué entendiste? Y podemos ver, hermanos, si entendimos lo mismo o si a lo mejor mi hijo, mi hija o mi esposo, mi esposa entendió mejor que yo y entonces se complementa, ¿verdad?, la enseñanza. Es otra manera de poder tener esa conversación, esa enseñanza con los hijos. Por ejemplo, cada vez que nos vamos a la casa, vamos a pasar a la siguiente hoja, número 4, aquí. Le pregunto a mis hijos, ¿de qué hablaron en la clase, verdad? Y el primero que contesta es Jeremy, dice, ¿de Jesus? Pues sí, ¿verdad? Siempre van a hablar de Jesus. Digo, ¿de qué hablaron? Pues de Jesus, dice el Jeremy. Pues sí, ¿pero qué? Digo, ¿qué? Y le empieza la otra, ok, entonces ya voy viendo, ¿verdad? Y bueno, ¿y tú cómo ves eso, hijo? Y ya, te explican según su mente, ¿verdad? Ellos. Pero amados, podemos hacerlo, ¿verdad?, de esa manera. Otra forma que podemos pasar tiempo en el devocional es memorizando pasajes bíblicos, no nada más explicándolos. Memorizar pasajes bíblicos, hermano, yo creo que es una disciplina que desapareció hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ahora la Biblia la cargo ¿dónde? Aquí. Entonces ya no tengo la necesidad de traer, ¿verdad?, mi Biblia Thompson aquí abajo o siempre en el carro soleándose, sino que ahora, ¿verdad?, pues traigo aquí. Entonces si alguien me pregunta, de volada me voy al apóstol Google y me acuerdo que decía algo así como que, y entonces el Señor los perdonará a todos y le puse, aquí está Juan 3:15, ¿verdad? Pero ya no, ¿qué? Ya no los traemos en la mente. Pero memorizar pasajes bíblicos, hermanos, es algo que en verdad muy satisfactorio. Más cuando instruyes a tus hijos a hacerlo y luego ellos lo meten en su mente
y no se va a borrar. Lo van a traer ahí. Y créeme que el Señor siempre va a usar su palabra en su tiempo y en su momento. Siempre. Esta práctica de memorizar pasajes, hermanos, permite que atesoremos la palabra de Dios en nuestro corazón para usar en momentos de tentación o de tribulación. Cuando no está el celular a la mano ahí, ¿verdad? Cuando de repente llega, ¿verdad? Una noticia o nos pasa una situación, pues no vamos, a ver dónde decía, Señor, en Google, ¿qué es esto? No, ya traes en tu mente y en tu corazón, ya traes, ¿verdad? Señor, tú dijiste que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor, es una promesa que tú has hecho. Y yo creo, Señor, que tú estás hoy conmigo en esta situación. Utilizaste la palabra que ya traes, ¿verdad? En la mente, que ya está guardado, hermanos, que está atesorada, ¿verdad? Tenemos que entender que memorizar pasajes bíblicos es de mucha bendición para niños, jóvenes o adultos. ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano, hermanos, cuántos de ustedes saben pasajes bíblicos? Levanten la mano. Versos o pasajes bíblicos, ¿verdad? Sí, digo, ¿sí? Si no, aunque sea, ¿verdad? Aunque sea Jesús lloró, ¿verdad? Porque Jesús lloró. Una anécdota bien rápido de ese verso. Tengo un primío que está medio chisqueado, digo yo, ¿verdad? Está este peladote, el Dani, ¿verdad? Es mucho más chico que yo, nosotros lo criamos, ¿verdad? El Dani, tremendo el Dani, pero está medio locuazón. Estábamos en un campamento, ¿verdad? Ahí en Saltillo, de jóvenes, y precisamente pusimos a los equipos de jóvenes a memorizar versos y les dábamos puntos, ¿verdad? Para ver, eso les ayudaba a ver qué equipo iba a ganar al final de todo el campamento. Entonces, órale, chavos, a memorizarse versículos y luego bien me los dicen, órale, y el Dani, pues está bien. Para empezar, hermanos, tenía la Biblia así al revés. Tenía la Biblia al revés, está así, el Dani. Y le dice, ¿qué haces, Daniel? Pues estoy leyendo aquí. Pero la Biblia va así, Dani. Está bueno. Y luego está una muchachilla a un lado de él. Y luego le dice, Dani, ponte a ayudarnos, memorízate un versículo. Pues, ¿cuál? Todos están bien largos. Mira, el de Jesús lloró, Juan 11:35. Jesús lloró. Oye, esta morra, que Jesús lloró. Sí, Dani, sí dice Jesús lloró en la Biblia. ¿Jesús lloró? Sí. No sabía. Pero cuando le hace, oye, esta morra que Jesús lloró, dice, bien impresionado él. Yo, Dani, sí, Jesús lloró. Sí lloró. Sí, bueno. Pero hermanos, aunque sea, apréndete, Jesús lloró. Tienes que entender. Sí, adelante. Te voy a preguntar, ahorita dijiste que, por ejemplo, dijiste, no es simplemente que David tumbó a Goliat o que María, a un versículo, una palabra dijiste ahí que no lo vi. Es importante eso. Bueno, o sea, no, por ejemplo, en el caso de María, ¿verdad? No es que María, hermanos, ¿verdad? Haya sido una virgen, nada más. ¿Cuántas vírgenes no había? ¿Verdad? Sino que en realidad el favor de Dios está sobre los humildes. ¿Qué tenía María, hermanos? Era una virgen que era humilde. ¿El favor de Dios está con quién? Con los humildes. Humildes de corazón. O sea, entonces aquí hay que entender, ¿verdad? Es decir, ¿por qué, Señor, escogiste a tal? ¿Cómo pudo lograr, Señor, este hombre esto o esta mujer, Señor? Y entonces, ¿verdad? Viene la enseñanza, es que no fue ese hombre, no fue esa mujer. Fue mi gracia, fue mi favor, fue mi bendición, fue mi poder, ¿verdad? Y En otras palabras, nosotros podemos estar propensos a estar actuando presuntuosamente, ¿verdad? claro, y ocurre mucho. Pensando que por causa de eso vamos a tener favor de Dios. Ocurre mucho, amado. Sí, ocurre mucho eso. Mira, ahorita que dijo el presunción. Ni el Señor Jesús, hermanos, ni el Señor Jesús tuvo presunción de fe. ¿Qué es presunción, hermanos? Abusar, ¿verdad? Abusar de la fe en Dios. Por ejemplo, viene Satanás y dice que Satanás lo pone en lo más alto del templo, hermanos. Imagínense el edificio más alto de Bronzeville y Satanás pone al Señor Jesús ahí arriba, ¿verdad? Y luego le dice, hey, tírate para que todos vean que eres el Hijo de Dios. Al cabo la palabra dice que tu pie no tropezará sobre piedra. Él enviará a tus ángeles y no dejará que te pase nada.
Y el Señor Jesús le contesta y dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Tú crees que si el Señor Jesús se aventaba de ahí, hermanos? ¿Tú crees que el Señor, Dios lo iba a dejar que se...? No, pero no era el propósito ni el plan de Dios, y la fe no es para presumir ni hacer todo lo que nosotros queramos. Alardear o decir, no, en el nombre de Jesús yo voy a hacer, no me va a pasar nada. Volvemos a lo mismo, no hemos entendido en realidad, no hemos comprendido porque no hay una vida personal con el Señor. No hemos entendido que Dios no está para cumplir nuestros deseos, nosotros nos entregamos a Él para que el amo nos diga qué hacer. Él es el amo, Él es y nosotros los siervos, ¿verdad? Y aquí es donde el poder entender, ¿verdad? Tener instrucción, amonestación y disciplina va a ayudar a nuestros hijos y a nosotros a entender la verdad de la Biblia, no la verdad de los hombres. Porque cada hombre, hermanos, puede tener una interpretación y nos puede enseñar cosas que no son. ¿Cómo puedo yo entonces saber si ese hombre o esa mujer que está enseñando realmente está hablando de la verdad de Dios? Tengo que ir y ¿qué? Comprobar. Tengo que entender, tengo que discernir, y eso nada más se lleva a cabo por medio de una vida devocional con el Señor. Por eso yo le decía que el Señor les enseñe, hermanos, que el Señor con su Espíritu les enseñe, para que cuando vengamos como cuerpo en Cristo, si te enseñó lo mismo a ti que a mí, en lo personal, quiere decir que estamos ¿qué? Bien. Pero si nos enseñó a la mayoría lo mismo, pero a uno